Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, el sistema electoral mexicano, que está sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los diputados se eligen por mayoría relativa o por representación proporcional. En la Constitución de 1917 se estableció que se elegiría un diputado por cada 60,000 personas o fracción de 20,000 personas. El artículo 52, que establece este principio de asignación de diputados federales, ha tenido 8 modificaciones a lo largo de la historia. La primera modificación fue en 1928, cuando se aumentó a 75,000 personas por cada diputado, o sea, la asignación de un diputado federal por cada 75,000 personas. Y así sucesivamente hasta el gobierno de José López Portillo, cuando ya se establecieron, como la población iba creciendo, se estableció un tope de 300 diputados de mayoría relativa y por primera vez en la historia se designaron 5 circunscripciones y se elegirían 100 diputados, en total 20 diputados por cada una de las circunscripciones. En el periodo del presidente Miguel de la Madrid se mantuvieron los 300 diputados, como es hasta la fecha, pero 200 diputados de representación proporcional. En el caso del Senado de la República, en la Constitución de 1917 estaban contemplados 2 senadores por cada entidad federativa y el Distrito Federal, que estarían en el cargo durante 4 años, cambiando la mitad de los senadores cada 2 años. Así fue, de las 6 reformas que ha tenido el artículo 56, que es en donde se establece este principio, es en 1933, cuando en el periodo del presidente Abelardo Rodríguez se establecen 2 senadores por estado, pero por un periodo de 6 años. Posteriormente, en el periodo del presidente Miguel de la Madrid, en 1986, se establecen que va a haber 2 senadores por estado por un periodo de 6 años, pero renovando la mitad de la Cámara cada 3 años. Esto duró tan solo 7 años porque en 1993, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, se duplica el número de senadores, o sea, 4 por entidad federativa, y se establece que 3 senadores se elegirían por el principio de mayoría relativa, de manera directa al partido que ganara la elección en cada una de las entidades federativas. El 4º senador sería el que correspondiera al segundo lugar, o sea, a la primera minoría. Se elegirían por un periodo de 6 años en su totalidad. En 1996, Ernesto Zedillo cambia al 4º senador, de manera que son 3 senadores que se eligen de manera directa. De esos 3, 2 son los que corresponden al partido que gana y el tercero a la primera minoría, y establece el presidente Zedillo que se establecería un diputado en una sola lista de una sola lista nacional, que es una sola circunscripción. ¿Cuál es la problemática de esta situación? Que los partidos son representados en lugar de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque ya queda desequilibrado y ya no tienen el mismo número de senadores cada una de las entidades federativas, que este es un principio de equilibrio. De tal manera que actualmente hay estados que no tienen representación de 4 senadores. Son 3 senadores por cada una de las entidades federativas y el Estado de México tiene un senador, Guanajuato tiene un senador, Chiapas tiene un senador, Hidalgo tiene 2 senadores, Michoacán 2, así sucesivamente, pero la Ciudad de México está sobrerepresentada porque tiene 14 senadores y hay entidades federativas que no tienen ese 4º senador. La propuesta de la presente iniciativa tiene por objeto eliminar la lista nacional
de los senadores, dejando solamente 3 senadores por entidad federativa. Esto representaría de manera directa un ahorro del 25% del presupuesto del Senado de la República, lo que va de acuerdo con la política de austeridad del Gobierno de México. Quiero concluir nada más con un asunto que tiene que ver con lo que señala la fracción quinta del artículo 55, que dice: los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales, así como presidentes municipales, alcaldes y, en el caso de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Esto significa que de no contar con la legislación actual para la designación de la lista nacional, uno de los representantes, el doctor Mancera, no podría haber sido senador de la República por ser jefe de gobierno durante el periodo de elección. De tal manera que yo espero que ese pleno vote a favor esta iniciativa para que el Congreso envíe al Congreso Federal la iniciativa para eliminar 32 senadores de la lista nacional, que es por demás desproporcionada para la representación equitativa de legisladores en las entidades federativas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Con fundamento